Bueno, vamos a iniciar esta semana con la teoría del procesamiento de la información y también vamos a ver lo que es la metacognición. Que metacognición es una palabra que no es, ¿cómo se puede decir? No es muy común de escucharlo, pero que al final de cuentas ya en un proceso académico, escolar, digamos, con la psicología educativa entra mucho y ya van a entender el porqué de la metacognición, ¿no? Y por qué es muy importante, inclusive de manera personal, que nosotros podamos tener en cuenta y tener conocimiento sobre la metacognición. Ok, bueno, entonces vamos a hacer nada más, les voy a dar como un panorama general de lo que es la teoría del procesamiento de la información y ya después vamos a ir viendo los tipos de memoria que lo que trabajaron ustedes. ¿Ok? Bueno, ya habíamos visto un poco lo que era el procesamiento de la información. Ya vimos que trabaja la mente, ¿no? El cerebro, cómo nosotros vamos procesando toda esa información que nosotros vamos recibiendo. Acuérdense que la información la recibimos por medio de los sentidos. También vamos recibiendo toda esa información y también en cada momento, cada segundo, entonces vamos recibiendo siempre una información, constantemente, siempre, de manera consciente e inconsciente, vamos nosotros recibiendo información de cualquier tipo, queramos o no queramos, vamos a recibir esa información. Es como cuando están ustedes, no sé, están yendo ustedes no se van a un lugar, pero van en transporte público. Entonces, ustedes, pues van a ir al transporte, ¿no? Pero hay personas que se ponen a hablar por teléfono o se ponen a platicar de las que están ahí, ¿no? El que van en el transporte público. Entonces, si yo pongo atención a la plática, ya sea de las personas que estén hablando entre ellas o de alguien que esté hablando por teléfono, entonces pues probablemente pues voy a tener información de lo que están hablando, de lo que están platicando, a lo mejor hasta a lo mejor si es un problema que tienen o están sacando cuentas o lo que sea, ¿no? Entonces ya también yo voy a querer dar soluciones, ¿no? En mi mente estoy así, ay, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen el otro? Ay, que no se preocupe, ya nos estamos involucrando también nosotros en la plática, ¿no? Pero ya digamos de una manera consciente. Pero si vamos igual en el transporte y están hablando, ya les digo, ya sea por teléfono o que alguien esté platicando entre ellos, pero me pongo, no sé, a lo mejor estoy sentada o sentado ahí en la ventana, cerca de la ventana, y me pongo a ver afuera, las calles, las personas que van hablando, pongo mi atención en lo que está afuera. Y a lo mejor es tanta la atención que estoy poniendo, que aunque las personas perdón, hablando, no voy a saber de qué cosa, pero sí estoy recibiendo la información porque, digamos, el oído, la parte auditiva, es el que está recibiendo esa información, ¿no? O sea, está entrando en la parte auditiva. ¿No? Ese sonido, que en este caso son las palabras, ¿no? La plática, pues es sonido, ¿no? Entonces, eso sí lo estoy recibiendo. Pero como no le estoy prestando atención, porque estoy viendo otra cosa, no voy a saber de qué cosa están hablando, pero sí me está llegando la información, ¿ok? Aunque yo no le esté prestando atención, ¿ok? Entonces, más o menos eso es lo que nos dice el procesamiento de la información. Entonces, aquí entra mucho la parte cognitiva o la teoría cognitiva. ¿Alguien tiene ahí abierto su micrófono? Si lo cierran, por favor.
Entonces en la parte, entra la parte cognitiva. Les vuelvo a repetir, lo cognitivo tiene que ver con el conocimiento. Entonces aquí nos dice que este enfoque con el que comienzan las teorías cognitivas del aprendizaje es el procesamiento de la información, que adopta la analogía del ordenador para estudiar y explicar el funcionamiento de la mente humana, que ya habíamos comentado anteriormente, que es como una computadora, que también la computadora nosotros le vamos agregando información, vamos guardando información y la almacena. Ahí, por eso las computadoras tienen memoria, ¿no? Entonces la capacidad de la memoria. Entonces vamos guardando ahí y va quedando en la memoria. Pero cuando algo nosotros necesitemos, si nosotros necesitamos alguna información que lo guardamos en la computadora, entonces lo buscamos y ya pues ya tenemos ahí la información, ¿no? Pero si tenemos información que no nos, que ya no nos sirve, a lo mejor sí nos ayudó, nos sirvió, pero actualmente ya no nos sirve, ya no, me ocupa espacio, ya no lo quiero, entonces lo desecho, lo elimino. Entonces, por eso también dicen que se da esa analogía, ¿no? Se compara con una computadora. Entonces, también habíamos visto anteriormente, cuando les expliqué, ahí les hice el dibujito que no me salió después, les mencioné cómo es el procesamiento de la información con el input y el out, ¿ok? Entonces, bueno, aquí les faltó, pero es out o puede ser out. Entonces, en este caso, nosotros vamos a recibir la información, que es el input, que es la entrada, ¿ok? Es la entrada de toda la información que va a ser por medio de los sentidos, pero también tiene que ver la percepción, cómo yo estoy recibiendo y cómo yo estoy percibiendo la información. Les vuelvo a repetir, puede ser de manera consciente e inconsciente, ¿ok? Entonces, después sigue el procesamiento. Entonces, toda esa información que ya me está entrando a mí, que la estoy obteniendo de diferentes maneras, nosotros la vamos, bueno, nuestro cerebro o nuestra mente la va a interpretar, la va a operar y va a elaborar una respuesta. Aquí en el procesamiento entra lo que son también los diferentes tipos de memoria que ustedes van a ir presentando. Porque dependiendo del tipo de memoria que nosotros utilicemos, es la manera en que nosotros vamos a interpretar, vamos a operar y a dar una respuesta. Porque, por ejemplo, si yo tengo, me hacen, no sé, una pregunta, les decía yo, en un examen, pero a lo mejor estudié rápido en el momento y se me fue a mi memoria de corto plazo, ¿no? Y entonces en ese momento ya salió el output, di una respuesta, contesté el examen, ¿no? Pero fue en un periodo corto, ¿ok? Pero si esa misma pregunta me la hacen, no sé, 10 años después, pero si yo le puse atención, si yo comprendí, analicé, lo tomé con importancia, etcétera, tuve un buen procesamiento y se almacenó en mi memoria a largo plazo. Entonces, lo más probable es que pueden pasar 10 años y todavía me sepa yo la respuesta, ¿ok? Entonces, porque llevé todo ese proceso y sobre todo, pues le di atención a ese tema, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo lo estoy hablando más como hacia un tema, la parte académica, pero pues puede ser cualquier situación personal, etcétera, no necesariamente académico, ¿no? Esto del procesamiento de la información lo vemos más en la parte académica porque estamos en psicología educativa, pero ya les había mencionado que en nuestra vida diaria, en todo nosotros lo podemos ocupar y lo estamos ocupando, o sea, sepamos del tema o no, se lleva a cabo. Y bueno, para el procesamiento de la información, pues les comentaba yo que entra mucho lo que es la memoria.
Y la memoria nos dice que es el principal proceso implicado en dicho procesamiento y el aprendizaje. Consiste en el proceso de recepción, retención y recuperación de conocimiento. Aquí vamos a tener diferentes estructuras en cuanto a la utilización de la memoria, en cuanto también a la utilización de la información. Aquí es donde entran los diferentes tipos de memoria. Nosotros cómo vamos a ocupar nuestra memoria para almacenar la información, para retenerla y al mismo tiempo recuperarla. Porque a veces puede pasar que, no sé, recibimos la información, la interpretamos, la retuvimos, la almacenamos, ¿no? Pero algo pasa que ya no lo recupero, o sea, ya no tiene la salida, ¿no? Entonces se quedó ahí, es cuando llega de alguna manera el olvido, ¿ok? Aquí tenemos cómo se utilizan los diferentes tipos de memoria cuando trabajamos la información, que es lo que van a explicar ustedes. De manera general, esa es la misma imagen que tienen en el recurso, que tenemos la memoria sensorial, la memoria de trabajo o la que es a corto plazo. Es más común escuchar la memoria a corto plazo que de trabajo. Y la memoria a largo plazo, ¿ok? Entonces la memoria sensorial tiene que ver, o nosotros tenemos que prestar mucho lo que es la atención y la percepción, ¿ok? Pero se da por medio de los sentidos. La memoria a corto plazo tiene que ver con el contenido, o sea, con la información que nosotros, el tipo más bien de información que nosotros estamos recibiendo y el tiempo que de alguna manera se vuelve limitado. Y la memoria a largo plazo es cuando nosotros recibimos la información y la almacenamos de manera permanente, ¿ok? Y aquí tenemos la otra imagen. Y tenemos la memoria sensorial, la memoria de trabajo o la que es a corto plazo y la memoria a largo plazo. De la memoria a largo plazo tenemos lo que es la memoria episódica, semántica y motora. De estas son de la memoria a largo plazo, ¿ok? Entonces, les había dicho, para el procesamiento de la información, recibimos la información por medio de los sentidos, como están aquí, ¿no? De la vista, del auditivo, del tacto, del gusto, de todos los sentidos, ¿ok? Entonces nosotros, todos los sentidos, entonces entra la información a nuestro cerebro, ¿ok? A nuestra mente, va trabajando la mente. Entonces nosotros percibimos la información por medio de los sentidos, lo vamos percibiendo. Les vuelvo a repetir, de manera consciente o inconsciente. Me puedo dar cuenta de la información que estoy recibiendo o puede ser que no me dé cuenta de la información que yo estoy recibiendo, ¿ok? Entonces, y esto por medio de los sentidos se va a nuestra memoria sensorial, ¿ok? Ahorita nos van a ir explicando de qué se trata cada uno, ¿no? Entonces, se va a nuestra memoria sensorial y nos dice que dura de 1 segundo o menos. Entonces, por eso les digo que cada segundo o menos de cada segundo estamos recibiendo nosotros la información. Entonces, constantemente, siempre estamos recibiendo información, ¿ok? Entonces, puede ser, les digo, de 1 segundo o menos de 1 segundo, vamos recibiendo la información. Entonces, si nosotros le pusimos atención a la información que nosotros recibimos de manera sensorial por medio de los sentidos, entonces se nos va a nuestra memoria de trabajo o memoria a corto plazo. Esto nos dice que dura más o menos 20 segundos, ¿ok? La información que estoy teniendo.
Pero aquí, si yo le estoy poniendo atención, me interesa, estoy aprendiendo, estoy trabajando, etcétera, según el tipo de, el estilo de aprendizaje, la personalidad, todo lo que tenga que ver, entonces yo lo transfiero, como dice aquí, lo transfiero a mi memoria a largo plazo, ¿ok? Porque le estoy dando la atención y la importancia, ¿ok? Y se me va a mi memoria a largo plazo, que este puede durar, como dice aquí, desde un segundo puede ser hasta siempre, ¿ok? Siempre, más si eso, aparte de que yo le puse atención, es una información que constantemente yo la estoy trabajando, pues más se va a seguir almacenando en mi memoria a largo plazo, ¿no? Y ya después, bueno, y de ahí tiene que ver una de estas tres que dependiendo de lo que nosotros vamos trabajando, pues es según la clase de memoria que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Pero ya después nos dice que después lo podemos recuperar, entonces cuando son los llamados recuerdos, ¿ok? Ay, es que me acordé que cuando tenía yo como 10 años, ay, es que me pasó esto, estuvo chistoso, ¿no? Y empiezo, porque ya estuvo, y no sé, a lo mejor tengo más de 20 años, ¿no? Entonces, pero se me fue esa situación a mi memoria a largo plazo y estoy recordando, estoy recuperando porque me acordé, a lo mejor algo pasó que lo activó y me acordé y entonces estoy recuperando esa información, ¿ok? Y la vuelvo a llevar a mi memoria de trabajo. Es lo que les decía también, a lo mejor una pregunta, no sé, de un examen que me hicieron y si la supe, la contesté y todo, puede pasar 10, 20, 30 años y me sigo acordando, ¿no? De la respuesta, porque es algo que aprendí muy bien, porque me gustó, le puse atención, etcétera, ¿no? Y en cualquier momento, pueden pasar varios años y en cualquier momento lo voy a recuperar y voy a dar una respuesta, ¿ok? Porque se fue a mi memoria a largo plazo. Pero cuando hay dificultad ya sea en la parte sensorial, por ejemplo, que a lo mejor alguno de los sentidos que tenemos o de los órganos, no estén funcionando bien, probablemente la información no llegue, al 100%, ¿no? O puede ser que en mi memoria de trabajo a corto plazo, yo lo dejé ahí, no lo quise almacenar o es algo que, no sé, me distraje, me puse a jugar, me puse a platicar o a hacer otras cosas y no, pues no, ya no me acordé, ya no digamos que ya no se transfirió a la memoria a largo plazo. Entonces, cuando hay dificultad en cualquiera de estos procesos o de estas etapas en cuanto a la información, pasa algo que ya no se recupera la información. Entonces ya no podemos recuperarla y es donde surge el olvido, cuando dice, ya no me acuerdo. O sea, no me acuerdo. Y aunque haya pasado algo, no sé, que fue la semana pasada, aún así es que no me acuerdo, por más que le pienso a ver qué estaba haciendo y eso, no me acuerdo, o sea, ya se me olvidó. Entonces, porque algo pasó aquí en uno de estos. O a lo mejor les digo, no le presté atención, me puse a hacer otra cosa y pues no, pues por eso no me acuerdo, porque se fue al olvido, porque ya no seguí todo este proceso que nos menciona aquí. Entonces, por eso es muy importante cuando estamos en el ámbito educativo, que los alumnos vayan teniendo, digamos, su procesamiento de la información sea, bueno, pero aquí también va a depender del docente, pero también obviamente del propio alumno, del interés que tenga el propio alumno, ¿ok? Bueno, entonces ya vamos a iniciar con sus presentaciones. Acá tengo la lista. No sé si tengan alguna duda mientras. Primero es
Brenda con Diana, que es memoria sensorial. Sí, Miss, buenas tardes. A nosotras nos tocó la memoria sensorial. Iniciaremos con definir qué es memoria sensorial. Este nos dice que nos permite guardar las impresiones e información que nos proporcionan los sentidos, ya sea por medio del gusto, el tacto, el oído, la vista o el oído. Esto va a ser después de percibir un estímulo, aunque este haya desaparecido. También nos dice que este puede ser por un corto periodo, perdón. Bueno, esta es una pequeña subclasificación que tiene este tipo de memoria. Se relaciona prácticamente con los 5 sentidos. En el primer caso, la memoria icónica tiene relación con los estímulos visuales. La memoria ecoica con la información auditiva. En el caso de la memoria olfativa, pues se refiere a los olores. La memoria gustativa hace referencia a los sabores. Y por último, la memoria áptica, bueno, tiene relación con el tacto para percibir algún estímulo de nuestro entorno. Seguimos con los ejemplos y el primero nos habla de sonidos, ruidos y voces que registramos rápidamente en fiestas. Aquí se está ocupando uno de los sentidos que sería el oído. Posteriormente serían los olores que percibimos cuando caminamos en la calle, ya sea que nos llega un olor desagradable o un olor a comida, incluso un perfume. Y a partir de esto podemos, si por ejemplo un familiar usa un perfume que se nos hizo conocido en la calle, pues vamos a recordarlo y por último tenemos las texturas que percibimos al tocar. Estos son con objetos cotidianos, puede ser por libretas, celular, lapicero, cualquier cosa. Y en este caso para los niños pues les ayudaría un poco más por ejemplo, les decimos un lápiz, ellos no se acuerdan por la palabra, sino por la imagen que se llevan por lo que les estamos diciendo. Bueno, ya por último tenemos la importancia de este tipo de memoria y es que nos deja claro que hay una estrecha relación entre los sistemas perceptivos y los procesos cognitivos que realizamos. En primer lugar, los procesos perceptivos nos permiten adaptarnos y comprender pues lo que está a nuestro alrededor. Además nos permiten reaccionar ante cualquier peligro que pues se nos presente y nos ayudan a desenvolvernos en ese entorno. En el caso de las señales, bueno, percibimos señales mientras realizamos una actividad. Por ejemplo, ya los ejemplos que se han mencionado, o también, por ejemplo, cuando conducimos a lo largo del camino, vemos las señales de circulación que nos permiten pues realizar acciones que estas nos estén mostrando. Y pues eso sería todo, profa. Ok, muy bien, chicas. Muy bien, muchas gracias. Y exactamente, en la memoria sensorial también se da en un tiempo precisamente muy breve, por eso les decía yo que se da en un segundo o menos de un segundo, lo que mencionábamos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, aquí la información se va recibiendo por medio de diferentes estímulos o de los sentidos o de los órganos sensoriales, que también se le llama, ¿no? Entonces van activando todos esos, nuestros sentidos se activan y se vuelven como receptores de la información y entonces esa información es la primera, digamos que es el primer paso para almacenar la información, que en este caso pues ya es a nuestra memoria sensorial o también se llama registro, registro sensorial, también se llama así, ¿ok? Muy bien. Vamos con Marisela y Belén con memoria a corto plazo. ¿Qué es memoria a corto plazo o también se le llama memoria de trabajo?
Belén y Marisela. Buenas tardes, Miss. Vamos a hablarles de la memoria a corto plazo, mi compañera Belén y su servidor. Esta memoria de corto plazo es la que permanece temporalmente, es decir, los contenidos y el tiempo que podemos mantenerlos en ellas son muy reducidos. Únicamente se limita la información que poseemos en ese momento, que sería el contenido y tiempo limitado. Para que esta información sea retenida por un mayor tiempo, es necesario utilizar alguna estrategia, como puede ser el repaso o el ensayo. Al aumentar el número de veces de esta estrategia, se aumenta también la posibilidad de que pase a ser a largo plazo. La memoria a corto plazo no supera los 40 segundos. Tiene un gran valor en el proceso cognitivo vinculado con el razonamiento lógico y la resolución de problemas. Es un sistema activo que provee información a la memoria a largo plazo. Algunos ejemplos de este tipo de memoria a corto plazo, cuando por ejemplo tenemos que recordar los nombres de las personas, a veces se nos hace difícil y cuando volvemos a verla, le volvemos a preguntar cómo se llama, por qué no lo recordamos. Igual recordar direcciones, cuando tenemos que volver a preguntar a alguien cómo llegar a cierto lugar, recordar cifras o series de números, por ejemplo, la matrícula de los autos, recordar los rostros de las personas o imágenes. Y eso sería todo. Ok, muy bien. Aquí en el de los ejemplos que ustedes están poniendo, como el ejemplo que pusieron de las matrículas, ¿no? De los autos. Entonces, y como habían mencionado, entonces se tienen que utilizar diferentes estrategias para que después se vaya a nuestra memoria a largo plazo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la matrícula, entonces lo estamos repitiendo varias veces, hasta que ya se nos quede, ¿no? Entonces también cuando nos dan, no sé, pedimos el número de teléfono, ¿no? O necesitamos marcarle a alguien, pero no tenemos el número de teléfono. Y alguien nos dice, no, pues el número es este. O a lo mejor hasta lo buscamos en alguna de las páginas o algo así, pero no nos da la opción, o sea, está en una página y pues no le podemos dar clic ahí para llamar, ¿no? Hay algunas que sí vienen, por ejemplo, en Google ya está ahí la imagen donde dice llamar, ¿no? Pero hay otras donde viene la información dentro de la página y pues no nos da la opción de llamar, entonces tenemos que aprendernos en ese momento el número para teclearlo, ¿no? En nuestro teléfono. Y ahí estamos repitiendo. Todos los más ahorita que son 10 números, vamos repitiendo los números varias veces para que se nos quede y ya lo podamos teclear, ¿no? Entonces, de alguna manera, como lo dicen, porque la memoria a corto plazo, como su nombre lo dice, es en corto tiempo. Entonces, lo vamos bueno, se va a quedar, digamos, en corto tiempo, porque lo estamos aprendiendo en ese momento, porque estamos teniendo la información de manera temporal, ¿ok? Pero en esta memoria a corto plazo, los contenidos, o sea, la información que nosotros vamos teniendo, podemos, bueno, que en ese momento son reducidos en tiempo, pero si nosotros lo relacionamos con el conocimiento que ya tenemos almacenado, que en este caso sería la de largo plazo, digamos que los conocimientos previos, lo vamos relacionando con la nueva información, entonces se va trabajando, por eso dice memoria de trabajo, porque se va trabajando la información, porque estamos relacionando con la información que ya teníamos almacenada. Y entonces, de ahí nosotros podemos aumentar el tiempo para
para tenerlo ahí almacenado y que se transfiera a nuestra memoria a largo plazo. Y cuando queremos eso, entonces es cuando utilizamos las estrategias que nos dijeron sus compañeras, que tenemos que ir repasando o tenemos que ir ensayando, que en este caso es repetir, ya sean números, secuencias, nombres, fechas. Por ejemplo, cuando es la materia de historia, ¿no? Que vienen muchos personajes y fechas que a lo mejor se nos puedan confundir más a los niños pequeños, entonces lo tenemos que estar repitiendo varias veces. Por ejemplo, ahora que están, por ejemplo, que vieron la independencia de México y después en octubre fue el descubrimiento de América, ¿no? Ahí ya van, luego en noviembre va a venir lo de la Revolución Mexicana. Entonces, y van a tener examen, ¿no? Los niños, y entonces, pues son varias fechas, ¿no? Y varios personajes que estuvieron ahí en la materia, entonces en el tema, ¿no? Entonces, pues sí, les hice que hicieran recortes de los personajes, a lo mejor les di, o yo les di los personajes y tenían que dibujarlo para los que son visuales, se les quede ahí con decir, bueno, Independencia de México, ya relacionen la imagen de Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, que escriban el nombre, ¿no? Para los que son más kinestésicos, o etcétera. Entonces, pero también tienen que repetir varias veces. No, la independencia de México fue el 16 de septiembre de 1810 y repetirlo varias veces. Y bueno, el descubrimiento de América fue el 12 de octubre de 1492. Y así nos vamos. Pero hay que repetirlo varias veces los niños para que se les quede. Y aún así, en ese tipo de información, porque no todos, aunque hagamos lo de repetir, no siempre se nos transfiere a nuestra memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, a veces nada más se queda ahí a corto plazo y me acuerdo y lo repetí, bueno, ya para el examen, pues me acordé y ya lo contesté, ¿no? Pero a lo mejor no, les vuelvo a repetir, no le puse atención, nada más lo fui repitiendo y repitiendo para que se quedara en mi memoria en ese momento. Y pero a lo mejor ya pasa el otro ciclo escolar y me vuelven a preguntar porque pues cada año pasa, ¿no? Y entonces, y ya no me acuerdo de la fecha, entonces ya se me olvidó. Entonces, porque ya no se transfirió a mi memoria a largo plazo, ¿ok? Muy bien, o sea que tampoco quiere decir que al usar todas las estrategias nos ayuda, pero no quiere o no, pero no nos asegura que se transfiera a la memoria de largo plazo. Muy bien, chicas, muchas gracias. Vamos con Mari Carmen y Jazmín Soledad, que es memoria a largo plazo. Sí, profesora, pero al parecer solo podré exponer yo porque mi compañera está teniendo problemas con su micrófono. Okay. ¿Pero sí lo tienen? ¿Sí lo trabajaron? Sí. Ok, bien. No sé quién lo va a presentar. Sí, por favor, yo lo voy a presentar. Ok. Okay. Bueno, a mi compañera Mari Carmen y a mí nos tocó memoria a largo plazo.
Un concepto. La memoria es el principal proceso implicado en dicho procedimiento y que el aprendizaje desde este enfoque consiste en el proceso de recepción, retención y recuperación de conocimientos. La mayoría de los modelos de la memoria, denominados modelos estructurales o modelos multialmacén, reconocen una serie de etapas o secuencias en el flujo de la información. El significado. Algunas de las informaciones que recibe la memoria a corto plazo se pierden y otras son procesadas y transferidas a la memoria a largo plazo, en la que se produce el almacenamiento permanente de la información. Su capacidad es teóricamente ilimitada. La dificultad para recordar en algunas ocasiones es debido a la dificultad que se tiene en la recuperación de la información de la memoria. Es lo que ya habían expuesto mis compañeras, lo de memoria sensorial y memoria de trabajo. Los aspectos de la memoria a largo plazo es para que la información pueda ser obtenida por un intervalo de tiempo mayor, incluso indefinido, sería necesario recurrir a algunas estrategias como el repaso o ensayo, que consiste en la repetición de la información de una manera más o menos rutinaria. Al aumentar el número de veces que se repite o ensaya, se aumenta la probabilidad de que la información pase a la memoria a largo plazo. Algunos ejemplos de los que pusimos es recordar algún episodio de nuestra infancia, lo que más nos hacía feliz o cómo nos divertíamos. Recordar que al presionar un botón se puede encender o apagar un dispositivo. Creo pues que todos saben eso, ¿no? Todos se deben de acordar de eso. Y recordar cómo manejar una bicicleta después de años de inactividad. Porque bueno, sí, hay ocasiones que a algunos sí se les olvida cómo andar en bicicleta. Y eso sería todo. Ok, muy bien. Bueno, sí, los ejemplos están muy bien, nada más que va a depender. Bueno, tú dices que, por ejemplo, el de presionar un botón para encender o apagar un dispositivo, pero por ejemplo, si estamos hablando de una persona, un adulto mayor, que a lo mejor ya está teniendo deficiencia en su memoria, e incluso algo tan simple que es eso podría no recordarse, ¿no? A lo mejor ya se fue a la parte de olvido, ¿no? Y en el de manejar una bicicleta sí puede, después de haberlo dejado años, solo que en algunas personas quizás probablemente al inicio, o sea, sí se acuerden, ¿no? Pero al inicio, como que les cuesta un poquito de trabajo, pero saben qué es lo que se tiene que hacer y ya después vuelven a recuperar, ¿no? O sea, a volverlo a manejar, pero sí se acuerdan de lo que tienen que hacer. Ya nada más sería que a lo mejor el proceso que tienen que realizar para hacerlo bien, ¿no? Por así decirlo. ¿Ok? Muy bien, gracias, chicas. Y bueno, lo que comentábamos, ¿no? De la memoria a largo plazo, pues va a depender de la información, qué tanto nosotros quisimos mantenerla almacenada cuando estuvo en nuestra memoria a corto plazo. Inclusive hay personas que se acuerdan de información de hace muchos años, cuando estaban chicos, ¿no? Personas, no sé, de 40, 50 años, que se acuerdan cuando tenían 9, 10 años, ¿no? Y algo que pasó la semana anterior, no se acuerdan, o sea, por más que dicen, no se acuerdan. Y luego dices, ¿cómo es posible que te acuerdes, no sé, tienes ya casi, no sé, 50 años, por ejemplo, ¿no? Y cuentes de anécdotas que pasaste cuando tenías 9, 10 años, estabas niño. Y como algo que apenas pasó hace unos días, no te acuerdas, ¿no? Entonces, pero bueno, ya sabemos, ya que conocemos cómo es el procesamiento de la información, ya que conocemos los tipos de memoria, entonces ya vamos entendiendo el por qué, o sea, por qué pasa esa situación, ¿no? Muy bien. Entonces, nos vamos ahora con
Cintia y Jonathan, ¿qué es memoria episódica? Buenos días, profesora y compañeras. A nosotros nos tocó el tipo de memoria episódica. Bueno, ¿qué es la memoria episódica? La memoria episódica es el tipo de memoria encargada de procesar y almacenar la información autobiográfica de cada uno y en concreto aquella fase de las propias vivencias que puede ser expresada en palabras o en imágenes. Dicho de otro modo, es un conjunto de procesos psicológicos superiores que crea recuerdos narrativos acerca de la propia vida, aquello por lo que se ha pasado. Y bueno, algunos ejemplos de memoria episódica, pusimos estos que recuerdas dónde estabas y la gente con la que estabas cuando te enteras de alguna tragedia. Puede ser también tus vacaciones de diciembre del año pasado, la primera vez que viajaste en avión, temor al agua porque una ola en la playa te tumbó cuando eras niño y tu primer día en un nuevo trabajo. Como se había mencionado, esto se podría dar mediante, bueno, puedes recordarlo mediante imágenes o quizás también porque se puede presentar una situación similar y es ahí en el momento en el que pues se presenta lo que es la memoria episódica. Ujú. Y ya. Ok, exactamente, muy bien. Entonces es cuando dice episódica porque tiene que ver sobre episodios, ¿no? Episodios que vamos teniendo de nuestra vida, ¿no? Entonces aquí son los episodios, pero son los hechos, las situaciones o los acontecimientos o las experiencias que nosotros vamos teniendo conforme vamos viviendo, ¿no? Pero vamos a centrarnos un poquito, en este tipo de memoria nos vamos a centrar un poco más en el tiempo, en el lugar, inclusive en las personas que estaban, por ejemplo, ¿no? No sé, puede ser que a lo mejor cuando estabas de niño, no sé, a lo mejor había un alimento que bueno, una comida que te gustaba, ¿no? Pero algo pasó que el momento que tú estabas comiendo, esa comida que tanto te gustaba, algo ocurrió, ¿no? Algo, de manera imprevista y quizás no muy positivo, sino más hacia lo negativo. Entonces lo que pasa aquí es que ya después ya no quiero comer esa comida que tanto me gustaba porque me recuerda a lo que pasó en ese momento, al episodio que yo tuve, a la experiencia que yo tuve y entonces lo estoy relacionando con la comida, porque en ese momento pues lo estaba yo comiendo, ¿no? Y era algo que me gustaba mucho. Entonces, y ya no lo quiero comer. Entonces, porque ya lo estoy relacionando porque fue algo que ocurrió, ¿ok? Según la experiencia que tuve. Muy bien. Gracias. A partir de esta, lo que es memoria episódica y las otras dos que faltan, estas pertenecen a lo que es a la memoria a largo plazo, ¿ok? Sigue Jessica y Aime. Sí, solo que mi compañera Jessica no está conectada, no así que expondría yo sola. Ok. ¿Pero sí lo trabajaron las dos? Sí, solamente que no sé, yo creo que pasó algo porque no me contestan los mensajes. Ok, está bien. Bueno,
a nosotros nos tocó lo que era memoria semántica. ¿Qué es? Es aquella que contiene toda la información relativa a los conceptos, gracias a los cuales comprendemos el mundo y a nosotros mismos. Es decir, es algo así como el almacén de conceptos acerca de todo lo que sabemos, el nombre de los países, características de los mamíferos y la historia de la religión en la que vivimos. Hace posible que entendamos el entorno en el que nos encontramos y también a nosotros mismos, ya que nos permite reflexionar acerca de nuestras características personales. Sus características es que la memoria semántica es considerada como la recolección consciente de información sobre hechos y el conocimiento general acerca del mundo. Constituye un recuerdo que es independientemente del contexto y de la relevancia personal. Su función. Gracias a ella somos capaces de crear los conceptos necesarios para desarrollar el lenguaje y para llegar a ser capaces de pensar de manera abstracta. La semántica es la que genera todas esas ideas que necesitamos para construir creencias, expectativas y objetivos. Así, este tipo de memoria está muy vinculada a la capacidad para utilizar el lenguaje, que no es otra que un sistema simbólico con un significado abstracto, no ligado a un lugar y momento determinados. Su importancia. La memoria semántica es un resultado de un tipo de memoria vital para el funcionamiento cognitivo de los seres humanos. Este tipo de conocimiento nos permite, por ejemplo, saber qué es un armario, qué es un mueble, una camiseta, una prenda de ropa o una bicicleta, un medio de transporte. Para conformar tales conocimientos, no resulta necesario recordar una experiencia directa relacionada con ellos, que vendría siendo la memoria episódica, sino que es necesario elaborar un contenido cognitivo que sea capaz de dar significado al entorno de la persona, que ahí sí entraría la memoria semántica. Las partes del cerebro utilizadas dependen del hipocampo, pero en menor medida que la episódica. Se cree que en comparación de la episódica, la importancia de la actividad general, su actividad general es en la corteza cerebral, en la mayor. Y los ejemplos serían el cómo utilizar un lápiz, el saber cuál es el color del elefante, el que nosotros sepamos el número de horas que contiene un día, el recordar el nombre de los colores y recordar nombres de tus familiares. Exactamente. Y aquí habría que añadir, por ejemplo, en el recordar nombres de tus familiares, también que más en los niños, pues qué familiares son, si es papá, mamá, tía, abuelita, abuelito, porque no solamente es saber el nombre, cómo se llama la persona, sino también qué parentesco tiene, ¿no? Entonces, y ahí sí ya necesita, como lo mencionabas, un proceso cognitivo. Entonces, sí ya es como pensarle, por así decirlo, un poco más, porque vamos relacionando los conceptos y también vamos aprendiendo el significado de cada cosa, ¿no? Entonces, no sé, de cómo formar, por ejemplo, una oración. Entonces, ¿qué es sabemos que se lleva una estructura, ¿no? Entonces, pero necesito saber esa estructura o conocer esa estructura para trabajar y formar la oración, ¿ok? Entonces, si estoy viendo, por ejemplo, un animal, pero ¿qué tipo de animal es? ¿No? Entonces, es lo que se tiene que ir a mi memoria. Entonces, a veces nada más, por ejemplo, conocemos el color del elefante, ¿no? Y que el elefante es grande. Pero a ver, ¿qué tipo de animal es? Entonces, ¿a qué pertenece? Y es cuando utilizamos, por ejemplo, si pertenece a, a algo básico,
si es, vive en el agua, si vive en la tierra, o sea, dónde vive, ¿no? Pero es donde ya relacionamos el concepto con el objeto, ¿no? O la persona, por así decirlo. Entonces ya se trabaja un poquito más mentalmente. Gracias, Aimé, muy bien. Sí, profe. Sí, aquí el conocimiento o el procesamiento de la información ya se trabaja un poquito más. Cintia, no, está bien así, no te preocupes, así, así era. Gracias. Y a ver si nos da tiempo con Jazmín González, Evelyn y Lucero. Sí, Miss. ¿Ya sabe? Sí. Sí. Nada más que Jazmín tiene problemas con el internet, así que su parte yo la expondría. ¿No hay problema? Sí, está bien. Bueno. No, sí. Perdón. Dice que esa memoria procedimental nos dice que en la vida cotidiana la gente confía cada día en la memoria, ya que el tipo de memoria nos puede permitir recordar cómo atar los zapatos o hasta incluso montar en bicicleta, sin pensar conscientemente en otras actividades. Nos dice que la memoria procedimental se refiere pues a aquella información que raramente conocía o que aparece tipo durante el desarrollo. Y ya por último dice que permite la adquisición de las habilidades competenciadas en una acción. Algunas características distintas del escrito procesal. Bueno, acá nos daba como dos tipos y son, la número 1 dice que la adquisición de conocimientos implícitos y las competencias procedimentales se producen de forma aleatoria. Era decir que era como sin esfuerzo consciente. O sea, al momento que podamos dar, como daba el ejemplo del significado como tal, las agujetas, hay a veces que lo hacemos luego inconscientemente o hasta incluso luego consciente de que, se me desató la agujeta, lo hago, o había momentos de que no te recuerdas o no recuerdas si realmente atas tus zapatos o realmente hiciste una actividad. El segundo punto nos decía que los conocimientos implícitos dan como procedimiento, no son accesibles a la introspección consciente, ya que no pueden describirse verbalmente, o sea, a lo que se refiere, no lo pueden expresar, sino es como una acción o un impulso de lo que estamos haciendo en ese momento sin decir nada, solamente lo hacemos. Y bueno, como nos muestra, dice que el aprendizaje procedimental es la adquisición de nuevas habilidades de procedimiento que luego pueden recordarlas por la memoria cuando sea necesario. La adquisición de nuevas habilidades requiere sobre todo la práctica, aunque la práctica no garantiza por sí misma la adquisición de la habilidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros cuando, por ejemplo, queremos andar en bicicleta, tenemos que pues aprender de cierta manera a cómo subirnos, cómo vamos a aprender a pedalear, y ya de esta forma nosotros vamos a aprender a andar en bicicleta, y esto es algo que se nos va a quedar en la memoria porque ya lo vamos a tener presente. Bueno, y algunos ejemplos de esto serían que sería practicar una receta y llevarla a cabo varias veces, también para quedarnos con la receta guardada y que ya no necesitamos como tal de, a lo mejor, de la receta escrita, ya solamente con la que se nos quedó en la memoria, ya lo podamos realizar.
aprender un baile de memoria para poder presentarlo. Esto yo lo veía mucho antes cuando bailaba y cuando vi este tema me acordé porque, por ejemplo, nosotros antes de tener una presentación pues ensayábamos y practicábamos varias veces y al final para presentarlo pues ahora sí que todo lo que poníamos en práctica en los ensayos se veía al final de la presentación y eso quiere decir que pues conforme van avanzando, ¿cómo decirlo? Los pasos en cómo nosotros vamos realizando, se va guardando cada vez esa secuencia en nuestra memoria. Y como puse de ejemplo, sería andar en bicicleta también. Sí, exactamente. Ya habíamos comentado que para que se vaya nuestra memoria a largo plazo necesitamos la repetición, o sea, estarlo ensayando o repitiendo varias veces. Solamente que en la motórica, pues tiene que ver con la parte motriz o seguir procedimientos y los ejemplos que ponen están muy bien. O sea, cuando nosotros nos aprendemos una receta, pero la vemos, a lo mejor nos la dieron o la buscamos en internet y la vamos preparando. Pero si ya la estamos preparando varias veces, llega un momento en que ya sabemos, ya no sabemos los ingredientes, ya sabemos los pasos, ya sabemos todo y ya no es necesario estarlo leyendo otra vez. Y como los decía, los bailes, entonces si nosotros ensayamos varias veces, tiene que ver con la parte motriz. Lo de la receta son procedimientos y en la parte del baile es la parte motora. Entonces nosotros vamos ensayando los pasos, entonces llega un momento en que ya, o sea, solito ya no nos tienen que decir qué paso sigue, etcétera, ¿no? Igual como dice de aprender a manejar un coche. Entonces nos van enseñando, pero sí lo tenemos que hacer varias veces para que ya se nos quede más cuando es un coche estándar. Entonces que hay que saber lo de las velocidades, cómo meterlas, etcétera. Entonces tenemos que hacerlo varias veces para que ya después ya nadie ya nos tenga que decir nada y ya sepamos manejar, ¿no? Ok. Muy bien, si nos da tiempo en la próxima clase les voy a preguntar cómo comprendieron ustedes cada uno de los tipos de memoria. ¿Okay? Entonces vamos a la próxima clase a terminar con este tema y después nos iríamos a la parte de metacognición, ¿ok? Para que chequen en la actividad, en el punto número 2 pide responder una pregunta, entonces para que lo vayan checando, ¿ok? Bueno, muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día jueves. Acuérdense, el jueves es examen, no se me vayan, espérenme, el jueves de 3 a 10. De 3 a 10, no se les vaya a olvidar. De todas maneras les recuerdo ese día. Que tengan buen día y nos vemos el jueves. Cuídense.